Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. Israel le dio la bienvenida a su nuevo presidente. Isaac Herzog juró como el nuevo presidente del Estado judío. COVID-19, Israel alcanza un acuerdo de intercambio de vacunas con Pfizer y Corea del Sur, mientras los casos siguen subiendo. Y finalmente, ¿de qué se trata la controversial ley de reunificación familiar y ciudadanía que estuvo en los principales titulares israelíes esta semana? Te lo contamos en el programa de hoy. Parecía ser historia, pero el coronavirus está de nuevo entre nosotros. La tasa de contagios está en alza y los funcionarios analizan si se debe aplicar o no restricciones nuevamente. La buena noticia, por segunda semana consecutiva no se registraron muertes por COVID en el país, mientras que Israel finalmente alcanzó también un acuerdo comercial con Corea del Sur, evitando el desperdicio de más de 500.000 de vacunas. Unas semanas después de que la autoridad palestina incumpliera sus acuerdos y rechazara las vacunas contra el coronavirus de Israel, Israel encontró una solución viable para las dosis que expirarán a finales de julio, antes de que Israel pueda darles un uso adecuado. Corea del Sur acordó aceptar los términos que cambiaron los palestinos, un escenario en el que todos ganan, en el que Seúl recibe las vacunas antes de lo esperado y a cambio proporciona la misma cantidad a Jerusalén en un momento posterior. El primer ministro Naftali Bennett explicó que el acuerdo taponea los agujeros, además de garantizar que Israel mantenga las reservas de vacunas adecuadas. Y esto ya que Jerusalén está particularmente preocupada por el último aumento de las infecciones. Bennett, por su parte, repitió las súplicas para que todas las personas mayores de 12 años se vacunen lo antes posible. En cuanto a las inquietudes sobre las variantes en evolución que se han hecho y probablemente se abrirán camino en todo el mundo con el tiempo, expertos en salud discuten la necesidad de vacunas de refuerzo, una tercera dosis de vacunas contra el coronavirus para reforzar las defensas de los ciudadanos. Sin embargo, funcionarios del Ministerio de Salud de Israel y otros líderes de la comunidad médica argumentan que una tercera inyección solo sería necesaria para ciertas personas con sistemas inmunológicos comprometidos, si es que lo hace. Y esto independientemente de la caída de la eficacia de la vacuna frente a nuevas variantes como la Delta. Mientras tanto, el primer ministro Bennett ordenó al Ministerio de Salud que adhiera a 2 estudios médicos que luego informarán la política de COVID. Un estudio que examinó a los pacientes con COVID verificados que habían sido vacunados con el fin de determinar la eficacia de las vacunas y la velocidad a las que desaparecen entre los diferentes datos demográficos médicos. Y el otro, un estudio de la inmunidad celular entre individuos vacunados mediante el uso de pruebas serológicas que verifican el número de anticuerpos COVID presentes. Mientras tanto, la variante Delta continúa alarmando a Israel. El gabinete del coronavirus se reunió nuevamente el miércoles y decidió no imponer nuevas restricciones a pesar del aumento de las infecciones. Según las cifras publicadas por el Ministerio de Salud el miércoles por la mañana, el número de nuevos casos de coronavirus en Israel llegó a 521, que es el segundo día consecutivo con más de 500 casos, lo que marca el mayor número de casos diarios desde marzo. El número de pacientes en estado grave también está aumentando, con 40 pacientes actualmente en ese estado. En cuanto a las restricciones de viaje, el gabinete deberá decidir si solicitar a los pasajeros que regresan del extranjero que se realicen una segunda prueba de coronavirus 4 días después de su regreso. Los viajeros actualmente deben realizar una prueba PCR al llegar a Israel únicamente. El Ministerio de Salud también desea expandir la lista de países rojos y exigir una cuarentena de 2 semanas para los viajeros que regresan de unos 20 países con altas tasas de infección de coronavirus. Y esto a pesar de las recomendaciones de los funcionarios de salud que advierten que a partir del próximo fin de semana es probable que Israel enfrente 1.000 nuevos contagios al día. En otras noticias, el gobierno del primer ministro Bennett se puso a prueba el lunes y martes por la noche en una votación en el Parlamento sobre la renovación de las controvertidas leyes de ciudadanía y reunificación familiar. La oposición encabezada por el ex primer ministro Benjamin Netanyahu se opuso a la continuidad de dicha ley, mientras que miembros del Likud corearon vergüenza al nuevo primer ministro, después de que el gobierno no renovara la ley instaurada en 2003 debido a la segunda intifada. Los líderes de la oposición hicieron su declaración política a través de una noche complicada, argumentando que sin su apoyo de la derecha, los valores de Bennett se tambalearían en su gobierno de izquierda. Y Bennett, por su parte, menos que impresionado, dijo que ciertos temas no tienen espacio para la política.
Bien, ahora se une a nosotros vía Zoom Gastón Ilú, analista político, para explicarnos un poco de qué se trata esta controvertida ley que divide la opinión de los israelíes. Gastón, bienvenido a ILTV. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea es conversar un poco respecto a esta ley tan controvertida, como vos bien dijiste. Tenemos que tener en cuenta que esta ley nace durante la Intifada, en el año 2002-2003, es cuando empieza a ponerse en cuestión, donde la idea principal de la ley es evitar que los cónyuges de ciudadanos israelíes adquieran automáticamente la ciudadanía en caso de provenir de algunos territorios o países considerados enemigos. Bien, Gastón, la ley se llama Ley de Reunificación Familiar. ¿Por qué recibe ese nombre? Bueno, el nombre tiene que ver justamente con la intención de evitar que se puedan infiltrar dentro de Israel por la llamada puerta trasera, de alguna manera, elementos que puedan alterar la seguridad del Estado en un momento en el cual en el mundo en general se estaba dando un proceso de leyes como estas, ¿sí? Por ejemplo, la Patriot Act de los Estados Unidos, donde, bueno, la idea era preservar la seguridad ante todo. Con el hecho de que no sea aprobada, ¿pone en riesgo la seguridad de Israel? Bueno, no de forma automática, vamos a decir. Caída la ley, con todo el proceso que se dio durante los últimos días, las negociaciones, los votos a favor y en contra, lo que sucede es que en este momento las carpetas de aquellas personas que estén casadas o sean parientes en grado directo de ciudadanos israelíes van a ir al Ministerio de Interior, hoy en día manejado por Ayelet Shaked, del partido Yemina, el partido del primer ministro Naftali Bennett. Y bueno, será sujeto a trámite y a la aprobación Bueno, de tiene mucho dicho trabajo, tiene ministerio. mucho trabajo la ministra a partir de ahora. Digamos que sí, hay un número importante. Se habló durante las negociaciones de la ley, antes de que se vote, de 1.200 o 1.600 aprobaciones que se iban a hacer rápidamente. Y bueno, serán carpetas que seguirán esperando su curso normal en el Ministerio de Interior. Bien, Gastón, te hago una pregunta más. ¿Por qué Bibi Netanyahu decide hoy, desde la oposición, votar en contra de una ley que él había apoyado anteriormente durante su mandato? Bien, primero creo que antes de hablar de la oposición tenemos que también hablar del oficialismo. Es una ley muy controvertida para los partidos que forman parte de la coalición, como es el caso de Meretz, RAM y algunos sectores de Abodá. ¿Sí? Si bien otros sectores Partidos la más han de izquierda. acompañado. Claro, exactamente, el ala progresista de esta coalición tan heterogénea que hoy gobierna el Estado de Israel. Entonces, para que dichos partidos dentro de la coalición voten a favor de esta ley, el gobierno decidió transformarla en una especie de moción de censura. Es decir, que si la ley no pasaba, no era, digamos, recibía una negativa mayor a la positiva, el gobierno caía. Por lo tanto, los partidos que forman parte de la coalición estaban de alguna manera obligados a votar a favor o a abstenerse en caso de que quisieran que el gobierno continúe, motivo por el cual es también la oposición que decide votar en contra de una ley de la que, de alguna manera, a nivel ideológico, muchos de los que votaron en contra están a favor, pero lo que están diciendo es que esta ley se puede mejorar, Sí, que se va a habla haber de que sea pronto un una nuevo ley fija, se gobierno. habla de que sea, o sea, lo que también apuesta la oposición es de que la ley se mantenga en el tiempo y no haya que renovarlo año a año como viene siendo desde que se creó. Claro, la ley surge en realidad como un decreto temporal y después la Corte Suprema la que exige que se renueve año a año en la Knesset, y es una ley que durante los años de los gobiernos de derecha no hubo grandes problemas en volver a aprobar. Sin embargo, la cuestión de una ley de ciudadanía es compleja para la política israelí. Los partidos ortodoxos proponen una serie de ideas respecto a quién tiene derecho o no a ser considerado como judío para el Estado. Es una Bien. situación muy sensible, claramente, tanto para los partidos que hoy están en el gobierno como para los partidos que son parte de la oposición. Bueno, veremos cómo esto continúa. Gastón, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, a disposición cuando lo necesiten.
Bien, y nosotros continuamos porque este miércoles, en una ceremonia muy emotiva, el pueblo de Israel le dio la bienvenida oficial al nuevo presidente Isaac Herzog. Miren. Tras 7 años, Israel le dijo adiós al expresidente Reuven Rivlin, un presidente querido por muchísimos israelíes, que enfrentó obstáculos y desafíos sin precedentes a lo largo de su mandato, como por ejemplo el coronavirus, las brechas en la sociedad israelí, 5 elecciones y la pérdida de su esposa, entre muchas otras cosas. Pero ahora llegó el turno de Isaac Herzog, que obtuvo el mandato el miércoles en una ceremonia que incluyó guardias de honor con uniformes de gala, escoltas de la policía montada y el toque del shofar por parte de los rabinos de las Fuerzas de Defensa de Israel, uno de los momentos más emotivos de la noche. Herzog, que hasta hace poco era presidente de la agencia judía e hijo de un presidente anterior, fue elegido el mes pasado tras vencer a su rival Miriam Peretz por 87 votos contra 26 en una votación entre los miembros de la Knesset. Herzog se encuentra frente a muchos desafíos, pero según el expresidente Rivlin, el mayor será el de la unificación del pueblo. אזרחיות ואזרחי ישראל, נשבעתי כעת אמונים למדינת ישראל על ספר תנ"ך שסבתי הרבנית שרה הרצוג עליה על השלום קיבלה ערב נישואיה לסבי מאביה הרב הדגול שמואל יצחק הילמן זכר צדיק לברכה בגלזגו שבסקוטלנד. התנ"ך שליווה את סבי, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, כאשר פדה במסע הצלה גדול עם תום מלחמת העולם השנייה, אלפי ילדים יהודיים אבודים שהוחבאו במהלך השואה על ידי הוריהם בבתי יתומים, בכנסיות, במנזרים ובמשפחות נוצריות. אותם ילדים וילדות שארית הפליטה נאספו אחד לאחד והובאו לארץ ישראל בדרכים שונות ומגוונות. אותו תנ"ך עליו נשבע אבי זכרו לברכה אמונים לפני 38 שנים כנשיא המדינה. ספר ששרד את מלחמת העולם הראשונה והשנייה, את העלייה לארץ ואת המצור על ירושלים, את הפרעות על היישוב היהודי והיה עד לתקומת מדינת ישראל. ספר שעבר טלטלות ומסעות, ספר בו מצוינים ימי שמחה וזיכרון משפחתיים. ספר החיים, ספר הספרים. Y hablando de intentar ayudar, las olas de calor globales están causando una serie de incendios forestales masivos, tanto en Israel como en sus alrededores. Y por supuesto, mientras lidia con las llamas domésticas, Israel también hace lo que puede para ayudar a los países vecinos. Miremos el informe. En Israel, decenas de personas evacuaron sus hogares mientras los incendios de matorrales arden en y alrededor de Gan Shloshah o Sakne, un parque nacional en el norte de Israel. Las llamas prendieron fuego a 9 coches e hirieron a 7 personas. Mientras tanto, 50 casas en la ciudad árabe israelí de Rameh, muy cerca de los incendios, también tuvo que ser evacuado por la policía y no informaron heridos, con la excepción de varios asistentes al parque que fueron tratados por inhalación de humo por paramédicos del Maguen David Adom. Al menos 10 departamentos de bomberos en el área trabajaron para contener las llamas y reportaron el éxito, pero sin confirmación sobre la causa de la chispa por el momento. Mientras tanto, en el vecino país de Chipre, el fuego se extendió de manera similar, con solicitudes de ayuda de emergencia para Israel provenientes tanto de la pequeña nación como de la Unión Europea. El fuego, que se extendió a través de una zona montañosa de la isla, provocó que al menos, si no más de 7 aldeas se despejaran, con varias casas y tierras privadas envueltas en llamas. El ministro de Medio Ambiente de Chipre, Kostas Kadis, dijo a CIBC State News que el incendio forestal ya ha destruido grandes extensiones de bosque. Israel respondió a la llamada enviando 2 aviones de extensión de incendio junto con materiales ignífugos para ayudar en la crisis. Y el primer ministro israelí, Naftali Bennett, reafirmó los estrechos vínculos entre las dos naciones y en particular sobre la asistencia mutua en tiempos de crisis. Y para nuestra última historia del día, la ex estrella de las telenovelas colombianas, conocida profesionalmente como Maritza Rodríguez, ha decidido dejar su carrera en el centro de atención para seguir un estilo de vida más religioso aquí en Israel. Vamos a verlo. La ex actriz está casada con el productor de televisión mexicano ganador del premio Emmy, Yoshua Mintz, y en 2018, después de 13 años de matrimonio, anunció su cambio de nombre oficial a Sarah Mintz como parte de su viaje hacia el judaísmo ortodoxo. Mintz, quien es conocida por sus papeles protagónicos en programas como Silvana sin lana de Telemundo y Netflix y El Señor de los Cielos, hizo alía con su familia en abril de este año, instalándose en la capital de Israel, Jerusalén.
La pareja de alto perfil se está abriendo ahora sobre vivir una vida más plena y espiritual, con Sara recientemente diciéndole al Canal 13 de Israel que durante más de 25 años tuvo una carrera como presentadora de televisión, actriz, modelo, en el teatro, en las alfombras rojas, pero nada se compara con lo que tiene hoy. La exactriz también publica regularmente sobre moda modesta y su amor por el judaísmo para sus 1.6 millones de seguidores en Instagram. Y cuando se le preguntó si consideraría relanzar su carrera como actriz en Tierra Santa, Mintz dejó abierta la posibilidad, aunque admitió que su enfoque actual está en sus hijos y en compartir su historia con el mundo. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, pueden ingresar a nuestra página web ayeltv.tv o ingresar a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para mantenerse informado acerca de todo lo que sucede en Israel y Medio Oriente. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.